su justa Jessica Pérez Blas, liderando los Tincus Rupay Masis. La belleza, la simpatía, por supuesto la energía y trayectoria de la ñusta de Tincus Rupay Masis, quien está liderando esta gran agrupación, la segunda en competencia en esta, la primera jornada de nuestro carnaval andino con la fuerza del sol. Y acompañando con las palmas, Rupay Masis, amigos del sol, significa en la lengua quechua. Acompañado de la banda Halcones del Folclore. Tincus significa encuentro, deriva del tincuy, palabra quechua que significa encontrarse. Esta festividad se conmemora en el mes de mayo en el pueblo de Macha, departamento de Potosí, en nuestro vecino país Bolivia. Un ritual y festividad que por favor, que está en la torre, va carabineros hasta ese sector, por favor, descender para que no tengamos ningún accidente. Las personas que están sentadas en las torres de iluminación, por favor, sean padres veteranos, descender de ese lugar. Las torres de alta tensión, la gente que se encuentra ahí puede bajarse porque realmente representa un peligro para todas las personas. Muchas gracias. Es cierto, hace un sol terrible, pero es este sol el que estos bailarines soportan, veneran y también agradecen con esta su primera participación en la primera jornada de nuestro carnaval andino con la fuerza del sol. Así baila nuestra justa Jessica Pérez Blas, destacada profesional de la educación parvularia, muy querida por los alumnos, además una gran bailarina de la danza del Tincu y socia fundadora de la fraternidad cultural Rupay Masis. La señorita Jessica Pérez es conocida por de los pueblos originarios. La cosmovisión del ADN de Garra es donde la reciprocidad y la complementariedad son las bases de las relaciones sociales en el mundo andino. Esto es armonía. Of course, we want to thank you all as tourists and visitors. We want to tell you that this is the second group in competition. Today are going to be a lot of groups and this is... el sonido de la banda Halcones del Folclore. Usted puede ver estos gorros similares a los usados por los españoles en el momento de la conquista. Los indígenas buscan recrear situaciones beligerantes, intentando personificar a sus conquistadores, ubicando en la centralidad de su baile la experiencia histórica de los hombres de los Andes. Acompañamos con las palmas. ¡Eso! ¡Eso! Ahí está nuestra huipala. Vamos. Nuestra huipala, la bandera representativa del Tahuantinsuyo, o las cuatro esquinas del mundo. Así avanza. Internacional, banda Halcones del Folclore.